Acompáñeme por favor en una oración. Padre, en el nombre de Jesús el Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú eres maravilloso, te damos gracias por la vida que has pagado para que tengamos, te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra dice que has preparado obra para que anduviéramos en ella, has preparado camino para que anduviéramos en ellos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, por tu poder, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios maravilloso. Gracias infinitas, Señor, por todo lo que tú has planeado para nosotros, para tu iglesia amada. Te damos gracias infinitas, Señor, y en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que así como hemos adorado en tu presencia, y hemos clamado delante de ti y hemos exaltado tu nombre, tengas misericordia de nosotros en esta hora y nos hables con tu palabra y nos hables con tu Espíritu Santo y nos llenes y nos visites en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Quiero compartir un tema el día de hoy que se llama La Iglesia de Cristo, una iglesia valiente. Amén. Hay una serie de versos bíblicos. Cuando estaba pensando en este título, estaba pensando en una serie de títulos para esto y se me ocurría, no sé, una iglesia esforzada y valiente. Y yo, no, eso es muy trillado, eso se usa mucho. No sé, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. No, ese verso está ya muy quemado. Y se me ocurrió ponerle un título que fuera simple pero directo. La iglesia de Cristo es una iglesia valiente. Y a lo largo de este estudio, a lo largo de esta enseñanza, vamos a estar viendo alguna serie de historias, una serie de características que podemos estudiar y que podemos aprender con respecto a la iglesia de Cristo, que fue una iglesia atrevida, que fue una iglesia valiente, que fue una iglesia que no tuvo temor, que fue una iglesia que estuvo adelante de las adversidades, que fue una iglesia que esperaba con todo su corazón a su amado. ¿Cuántos esperan al amado de las naciones, a nuestro Señor Jesucristo, que vuelva pronto a arrebatarnos en una nube, como dice la palabra? Así es que sin más preámbulo quiero entrar a la palabra. Acompáñeme por favor al libro de Daniel en los versos del 4 al 10 y no se sorprenda si encuentra algunas similitudes con la iglesia de hoy en día. Dice la palabra del Señor: entonces los gobernantes, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con el rey de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, por lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 días y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes.
Sabe que los sátrapas en esa época era como decir así, la asamblea legislativa, eran como los diputados. Y aquí hay algo que quiero rescatar, hay varias cosas que quiero rescatar antes de entrar en la introducción. Es que cuando intentaron prender a Daniel, lo primero que buscaron fue buscarle en su integridad. Empezaron a buscar en Daniel. Usted sabe, en estas épocas cuando empiezan las votaciones y cuando empieza toda la fiesta electoral, comienzan los diputados y candidatos y todo un equipo especializado a ver qué encuentra. Mire, vamos a ver si este hombre factura o no. Vamos a ver si este hombre paga los impuestos o no. Y ahí empieza uno a ver en campaña electoral. Y esta fulana, para no decir Epsi Campbell, nombres, le encuentran, le encuentran un montón de fincas que no han pagado los impuestos y le encuentran el montón de cosas que no ha sido recta delante de las leyes de este país, y empiezan los otros partidos a ver de qué manera buscan ocasión de caer, ocasión de prenderle, ocasión de inculparle en algo relacionado a su integridad. Fue lo primero. Como si Daniel se hubiera estado lanzando para presidente. Fue lo primero que empieza todo este equipo político de la época a tratar de aprender a Daniel. Hubiera sido muy fácil. Es más, la historia hubiera sido aburridísima y súper común. Buscaron ocasión de caer a Daniel y no había pagado los impuestos al rey y por eso lo metieron preso. Listo. Se encargaron del problema. Pero Daniel era íntegro. Daniel era íntegro y como no pudieron prenderle, entonces empezaron a ver de qué manera le hacían caer en su ley ante Dios, en su ley ante Jehová. Y ellos se reúnen, hacen un simposio, hacen toda una reunión, hacen toda una asamblea y le dicen al rey: necesitamos que firmes que por un periodo de 30 días vamos a meter a Daniel y a todas las personas que eleven petición a un Dios que no seas tú, oh rey, los vamos a meter en un encierro de 30 días para que nadie pueda salir y orar. Y Daniel dijo: ahora sí, cierto, voy a estar 30 días sin poder orar a Dios. De ahí hay que someterse a las autoridades. No, mire hermano, yo estoy aquí esperando a que pasen los 30 días. Estoy anhelando que por fin pueda regresar a orar al Señor y pueda poder presentar mis peticiones ante Dios. No, ¿verdad? Y otra cosa que hizo Daniel que me llamó la atención es que Daniel dijo en su corazón, yo estoy casi seguro que Daniel dijo: sí, casi era tico Daniel. Sí, no puedo orar. Pues entonces ahora no solamente voy a orar, sino que voy a abrir las ventanas que dan hacia Jerusalén para que se den cuenta que estoy orando, y voy a orar 3 veces al día, no solamente una vez. A ver si se atreven a prenderme. Usted conoce la historia. Le aprendieron, lo echaron en el foso de los leones. El rey se levantó y dijo: Daniel, tu Dios te ha podido salvar. Usted conoce la historia. Yo creo que desde que estábamos en escuela dominical nos ponían a pintar el leoncito que no se comió a Daniel. Y las canciones, ya no me acuerdo, pero podríamos inventarle una. Solo me sé la del padre Abraham. En los momentos cuando mejor sientes tu comunión con Dios, podrás ser puesto a prueba para demostrar qué tanto le amas. La pregunta que le hizo el Señor a Pedro fue hecha 3 veces, una por cada vez que le negó. En mi vida personal he cantado a mi amado una infinidad de veces. Le he confesado mi amor tanto que he perdido la cuenta. Pero en definitiva, los momentos en que más honesto he sido, los momentos en que más transparente he podido ser delante de la presencia del Señor y he presentado una petición, ha sido
durante los desiertos más áridos de mi vida. En todo momento el diablo ha intentado callar la iglesia. En Babilonia, Daniel tuvo la prohibición de no orar. Sin embargo, lo hacía y lo hacía 3 veces. Ahora, yo sé lo que usted tal vez esté pensando, un famoso verso que hay por ahí, gloria a Dios. Hermano, pero no hay que sujetarse a las autoridades. Vea que Pablo escribe en Romanos: sométanse a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Sí, pero hechos, y ojo, yo no le estoy hablando acá nada que no esté también en el Nuevo Testamento avalado. Lucas escribe en los Hechos 5:29, respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mañana vamos a salir a las calles. ¿Cuál pandemia, señores? No. A ver, yo sé que este es un tema un poco delicado. Yo sé que este es un tema que requiere madurez espiritual. Lo que yo quiero darle hoy a entender por medio del Espíritu Santo es: antes de cualquier ley que quiera pensar siquiera o que tenga la intención de hacernos pasar por encima de una ley de Dios, primero le servimos a nuestro Dios antes que a los hombres. En el tiempo de Daniel fue puesto el edicto, fue firmado el edicto. A ver, yo no le estoy hablando nada que no se parezca a la edad moderna. Hace 4 años más o menos, no, más de 4 años, más o menos, como 4 años fue. Usted sabe que en Bolivia prohibieron salir a evangelizar. El presidente Evo Morales firma un edicto, algo similar a esto, y le dice a la gente: está prohibido salir a evangelizar. A nadie se le va a imponer una religión, a nadie se le va a imponer algo. Y empieza, esa es la estrategia del diablo, empieza a poner: esto es un desorden a la salud pública, esto es un escándalo al orden social. Y la iglesia de Cristo se tiró a la calle. Yo no sé si usted lo vio, eso fue noticia hace poco. Y recuerdo que fue hace 4 años porque era cuando estaba lo más y mejor de la situación política acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia de Cristo si el día de mañana dicen: no se puede evangelizar, no puede orar, no puede levantar sus manos, venir al templo, cantarle a su Señor por la salud pública o por lo que quiera? Quiero leerle la definición de valentía. Se refiere a la actitud y a la determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o de riesgo. La Biblia está cargada de versos que hablan de gente que fue valiente. La valentía, por definición, implica eso. Dígame usted si Daniel fue o no fue valiente. Ay, hermano, vea, yo no puedo orar porque si oro me echan al foso de los leones y yo aprecio mucho mi vida. Yo no voy a poder orar porque el rey firmó y ahora nos toca someternos. Es el rey que se escogió y bueno, usted entiende la situación. Quiero poner un poquito de contexto. Israel estaba cautivo en Babilonia, no estaba en su pueblo, no estaba en su ciudad, no estaba en su país, no estaba en su nación donde podían orar libremente. Ellos fueron tomados a la fuerza y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cuando el rey empieza a firmar este tipo de edictos, este tipo de leyes, empezó a ser confrontado un pueblo, empezó a ser confrontado en la búsqueda de su Dios. Vamos a estudiar una serie de características que en la palabra
podemos rescatar con respecto a la valentía. Y quiero ilustrar algunos ejemplos. Hay una historia en la vida del rey David, donde se describe una élite. Era como decir los boina verde del ejército de David. Era como decir el equipo SWAT de David, del ejército de David, popularmente llamados los valientes de David. Vea lo que eran capaces de hacer estos hombres. Segunda de Samuel, capítulo 23, versos del 15 al 17. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces 3 de los valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. El rey David dijo: ¿quién me diera? Yo podría entender que esto no es una pregunta, no está entre signos de pregunta, está entre signos de admiración. David tal vez estaba siendo un poco irónico en su relato. Tal vez estaba diciendo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Podemos entender en este contexto que había un ejército enemigo acampando alrededor del pozo de Belén. Y 3 hombres fueron con tal de llevarle agua a su rey, y fueron dispuestos a poner su vida en peligro para tomar un poco de agua y dársela al rey. La diferencia que marcó a alguien que se tomó el atrevimiento de ir más allá. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia. Moisés fue dejado en un canasto por fe. Ana estuvo dispuesta a entregar a Samuel en el templo por un pacto. Podríamos leer todo el capítulo 11 de Hebreos y engrosar la lista de tantas personas que decidieron dar un paso más allá de lo que la situación les presionaba. ¿Cuánta gente fue torturada con tal de negar a Cristo y aún así no lo negaron? ¿Cuántos hemos escuchado ese himno tan bonito que dice: he decidido seguir a Cristo? ¿Lo ha escuchado? Esa sí es de escuela dominical. Hasta un arreglo, una banda nacional hace muchos años le hizo un arreglo en rock, una versión bien bonita. He decidido seguir a Cristo. Qué bonito. ¿Lo hemos cantado? Sí. Yo creo que sí. Una vez hicimos una red retro en jóvenes y nos pidieron sacar todos los himnos viejos y ahí va en la colada. Lo hemos cantado, ¿verdad? O por lo menos lo ha escuchado. Qué fácil es cantarlo. El himno es facilísimo, se los enseño, son 3 acordes, yo creo. Deberíamos montarlo en Dacapo para el curso introductorio, para el curso de niños. ¿Usted conoce la historia que está detrás de ese himno? Yo creo que el pastor la contó una vez. Por aquí lo apunté aparte, En la India había una familia de misioneros. Híjole, esto está rudo. Esta letra que les acaba de cantar está basada en las últimas palabras de un hombre en Assam, al nordeste de la India, quien junto a su familia, por la predicación del evangelio, llevaron a la gente a Jesucristo con arrepentimiento y confiando en Él como Salvador y Señor. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido junto a su familia
y les obligó a renunciar de su fe. Y si él y su familia no lo hacían, los iba a matar. Cuando el hombre le amenaza y le dice, o niegas a Jesús o matamos a tu hija, la respuesta de aquel hombre fue, he decidido seguir a Cristo. No la puedo cantar porque se me quiebra la voz. He decidido seguir a Cristo. El hombre de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a los 2 hijos del hombre creyente, y después el jefe de la aldea amenazó matar a la esposa. A punto de perder a su esposa, continuó cantando. Después de esto, los arqueros mataron también a la esposa de aquel creyente, y finalmente el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que el hombre creyente salvara su vida al renunciar a su fe. Pero este no renunció a su fe, sino que siguió cantando, la cruz delante y el mundo atrás, y fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo, considerando la fe de aquel creyente, yo también pertenezco a Jesucristo. Y así él y toda la aldea se convirtieron a Dios. La iglesia está llena de esto. La iglesia de Jesucristo es una iglesia valiente. La iglesia de Jesucristo está plagada, está llena, está colmada de historias de hombres y mujeres que fueron dispuestos a entregar sus vidas con tal de no negar su fe. Estábamos intentando ver, porque no la terminamos de ver, y se lo recomiendo si alguien tiene la plataforma de Netflix, y si no, en cualquier otra forma lo pueden encontrar en algún otro medio no oficial. Pero si alguien tiene Netflix, le recomiendo que busque la película del apóstol Pablo. Está históricamente muy bien documentada. Los sucesos de esta película suceden luego del año 67 después de Cristo, cuando Nerón quemó Roma. No sé si usted sabe la historia, pero cuando Nerón quema Roma, él culpa a los cristianos. Nerón, un hombre endemoniaditito, agarraba a los cristianos y los ponía como antorchas para iluminar las calles. No, amado, es que el Señor no quiere sacrificios. Ve, es que la Biblia dice, alabanza quiero y no sacrificios. Cuando yo leo la Biblia y cuando yo veo la historia, veo la gente y veo los testimonios de gente que fueron dispuestos a morir antes de negar a su Señor. Qué dura es esta palabra, pero qué cierta es. Ninguno podrá abogar por ningún familiar por más que lo quiera, y ninguno podrá tener la excusa de no poder servir a Dios o seguirle porque tuvo que atender a la familia. La salvación es personal. Cuando tengamos que escoger entre Dios y la familia, si no lo escogemos a Él, no seremos dignos representantes de quien decidió tomar la cruz cada día y seguirle. Es más fácil pensar que Dios no quiere sacrificios. Es más fácil pensar que Dios quiere que vivamos en paz. Pero podemos ver en la Biblia versos que respaldan un constante sacrificio con tal de ser formados y aceptos para el reino. A lo largo de mi vida he podido ver a alguien que ha sido llamado para servirle a Dios, pero que no ha sido formado. Mi primer pensamiento cuando yo veo a alguien así es: no sabe en qué momento choca con pared. Porque la gloria es de Dios. Quiero dejar algo en claro acá. Yo creo que todos hemos sido llamados, ¿o no? Alguien que ha sido llamado sabe en su corazón que Dios le ha llamado. Y podríamos preguntar aquí, ¿cuántos son llamados? Amén. Uno puede ver el llamado en la gente. Eso es algo que se nota. Eso es algo que brota. Cuando alguien empieza a levantarse a servir para el Señor y no saben qué servirle y le sirven esto y en lo otro, y cuando ya terminó de servir agarra una escoba y barre y no sé, y limpia lo que sea, busca una excusa para servirle a Dios. Alguien que tiene ese llamado se nota porque tiene un don de servicio.
Pero eso no quiere decir que ya ha sido formado, porque la Biblia dice que los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. La diferencia entre un llamado y un escogido está en la madurez. La diferencia está en la formación. La diferencia está en la gente que ha decidido negar su vida para seguirle a Él con toda su vida. Ahí le dejo un verso con respecto a este punto que quiero empezar a tocar y a desarrollar. La iglesia de Cristo es una iglesia decidida. Dice Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, cuando venimos a Cristo no se nos garantiza tener la vida resuelta. Cuando venimos a Cristo no se nos garantiza tener una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de bendición, una vida de abundancia. Mire, pare de sufrir, venga a Cristo. Hoy ando filoso. Tomar la decisión de seguir a Cristo no es fácil. Este camino está lleno de pruebas. Este camino está lleno de pruebas para formarnos, para hacer morir en nosotros el viejo hombre, ese mismo que está cayendo, está cargado de orgullo. El viejo hombre está cargado de carnalidad y de autocomplacencia. Por eso debemos ser perseverantes en el reino, y por eso hay menos gente que quiere pagar un precio. Cada vez hay menos gente que quiere pagar un precio, porque servirle al Señor no es fácil. Servirle a Dios está cargado de pruebas, de obstáculos, de situaciones adversas. Claro, hay momentos de recompensa, claro, hay momentos de paz, hay momentos de regocijo, hay momentos de refrigerio, sí. Pero no podemos vender un evangelio que evada responsabilidades y que evada procesos. De otro modo, vamos a tener hijos e hijas malcriados. Recuerda la vez que Ising estuvo predicando acerca de cristianos inmaduros. Es gente que lo quiere todo ya. Es gente que quiere, que tiene un Dios microondas, que quiero que oremos y en 30 segundos esté lista la respuesta. Una de las evidencias que tenían los apóstoles para saber si alguien era lleno del Espíritu Santo era que al predicar la palabra tuviera denuedo. Esta fue la prueba que tuvo el apóstol Pablo cuando él se convirtió al Señor. Mientras el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, tendremos el respaldo de Dios, sin importar qué tan difícil sea a veces servirle. Por eso, esto es un ejercicio constante. Mientras nos mantengamos escudriñando la palabra, consagrándonos, sirviendo a Dios, estaremos en el constante proceso de formación. En el momento en el que los apóstoles, esto fue escrito por Lucas porque está en los Hechos y puede ser una época similar a la que le estoy comentando de la época de Nerón. Vea lo que dice Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta del Espíritu Santo a la iglesia vino en un tiempo de dificultad, vino en un tiempo de persecución, vino en un tiempo donde los que decían ser cristianos los tomaban, les prendían fuego, los torturaban, los mataban. Y la respuesta de los apóstoles fue: Señor, líbranos. Mira, escóndenos, no nos dejes predicar. Si salimos a predicar nos matan. No me llevo bien con el querosén, no me llevo bien con el combustible. Soy completamente inflamable.
Y empiezan ellos a decir: mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra. Cuando Dios quiere hacer morir en ti algo, te manda al desierto. ¿Cuánta gente apretaba al Señor Jesús? Dice la Biblia que era una multitud que le tocaba cuando el Señor Jesús iba tratando de cruzar, iba hacia la casa de Jairo para sanar a su hija, y la multitud le aprieta. Y la multitud era como ir en un bus de todas en hora pico, o sea, la multitud empieza a apretarle, a apresujarle, no sé. Y el hombre dice la palabra, que él dice: alguien me ha tocado. Y el apóstol le dice: Señor, la multitud te aprieta, o sea, todos te están tocando. ¿A qué te refieres? No, alguien me ha tocado diferente, porque salió virtud de mí. Aquella mujer que tocó el manto, el borde del manto del Señor, había estado enferma por 12 años, había gastado su esperanza en todo. Se había gastado una fortuna en médicos. Podemos poner en contexto algunas cosas. Usted se imagina, esa mujer pudo haber tenido la hemoglobina en el piso, un sangrado por 12 años. Usted se imagina lo débil que pudo haber estado esa mujer, lo pálida que pudo haber estado, la hemoglobina, las plaquetas por el suelo. Podríamos estudiarlo en ese contexto y entender por qué la mujer toca el borde del manto casi que a rastras. Casi no podía ponerse en pie, si no es que fue así. Y esa desesperación le llevó a tocar al Señor en una forma distinta. Y ahí le pongo algo, le pongo una nota. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración por los demás? Cuando Aisin se conecta y hace las transmisiones de oración y decimos: ok, vamos a orar por fulano de tal. Ay, Señor, bendícelo, sánalo, tócalo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Casi que el texto: hermanos, vamos a orar por sanidad, para que el Señor bendiga a su iglesia, para que le libre de todo mal, taca. Ok, tome, vamos a orar. Señor, en esta hora oramos por la iglesia, por sanidad, casi leyendo la petición. ¿Cómo es tu oración por un hijo enfermo? ¿Cómo es tu oración por una persona cercana cuando estás desesperado? ¿Sabe? Quiero tomarme un atrevimiento, sé que no hay problema, por eso lo digo. Cuando nos dieron la noticia que oráramos por Rolo, yo iba en el bus, iba en un bus o un carro, no me acuerdo. Y a mí se me quebraba la voz orando. O sea, cuando nos dijeron: hermanos, vamos a orar por Rolo porque lo van a operar, tuvo un accidente, etcétera, etcétera, a mí se me quebraba la voz. ¿Por qué? Porque Rolito se ha ganado nuestro cariño, así como él es, así de especial. Sí, así. No le pongamos más porque arruino el comentario. ¿Cómo es nuestra oración por alguien cercano? ¿Cómo es nuestra oración por un hijo? ¿Cómo es nuestra oración por un familiar? ¿Cómo es nuestra oración por alguien cercano? ¿Y cómo es nuestra oración por una petición que nos ponen? Cuando nuestras oraciones tengan la misma pasión, la misma intensidad, cuando nuestras oraciones estén cargadas de la misma desesperación, vamos a ver la mano de Dios moverse. Aquella mujer fue desesperada a tocar al maestro porque era su última esperanza.
¿Cómo es nuestra oración cuando nos acercamos al Señor? Cuando estemos desesperados, cuando el Señor nos lleva al desierto para hacer morir en nosotros nuestra humanidad, nuestra confianza, nuestros recursos. Cuando se muera el yo en esa oración y yo pueda levantarme y decir: Señor, sin ti no sé qué hacer. Sin ti no sé qué pueda pasar. Y es en ese momento en el que el Señor se mueve, porque sale virtud de su manto. Y así podríamos hablar una serie de cosas. Estamos escribiendo Hechos 29 acá, la continuación de la iglesia. Cuando pasó lo de Adri, yo acompañé a José al hospital. Bueno, de hecho los acompañé los dos. Vamos al hospital, ella entra en ambulancia y por alguna situación hay una persona que había sido discípula hace muchos años, nos dice: hey, ¿quieren verla? Bueno, pasen por acá, que esto no salga en vivo. Aún antes de la visita, y José entra, porque yo entré mucho después, y él viene y dice: bueno, aquí le llevo ropita, vamos a ver, es un dolor de cabeza, no sé, algo le pasó. Pero cuando él entra y ve que Adri está entubada y ve que la situación no es tan fácil como pensaba, y el impacto que se lleva, lo único que pudo hacer fue adorar al Señor. Porque cuando adoramos al Señor, no podemos ni siquiera presentar una petición. Cuando adoramos al Señor en medio del desierto, Dios se glorifica. Cuando adoramos al Señor en medio de la desesperación, Dios se mueve. La iglesia de Cristo es una iglesia valiente. Es una iglesia que adora al Señor aún en medio de las circunstancias más adversas. Es una iglesia que sabe adorar a Dios aún en medio de los desiertos. El día que nuestra oración sea igual de apasionada, igual de desesperada, como cuando oramos por una petición personal, ese día vamos a ver la mano de Dios. Hebreos 11:6, todo el mundo lo conoce. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia por eso la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene temor a Jehová. Y usted me va a decir: hermano, ¿qué tiene que ver eso? Definamos qué es temor de Jehová. Léase el Salmo 112. El temor de Jehová. Voy a buscarlo, está bonito. Vamos a buscar el Salmo 112. Salmos 112. Vamos a describir en 10 versos qué significa temor a Jehová. Dice la Biblia: prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bueno, eso sí calza con mi concepto de temor a Jehová. Alguien que se deleita en los mandamientos, alguien que guarda la ley. Bueno, su descendencia será poderosa en la tierra. Su generación o la generación de los rectos será bendecida. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso y justo. Es hombre de bien que tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna está el justo. No tendrá, aquí quiero hacer un paréntesis. Oiga, todo lo que nosotros sabemos que es alguien que teme a Jehová, es alguien que anda en integridad, es alguien que es evidente que Dios le bendice, es alguien que si Dios le bendice es porque es una persona fiel,
Si Dios le bendice es porque alguien es alguien que es fiel con sus bienes, que honra a Jehová con sus bienes. Ok, todo eso está lindísimo. Todo eso calza con todo el concepto que tenemos de alguien que teme a Jehová. Déjeme decirle algo. El verso 7 dice, vamos a agarrarlo en contexto. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Verso 7, no tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme y confiado en Jehová. Mire, si usted toma la tele y pone canal vendido y pone noticieros vendidos. Ay, hoy tenemos 1000 y resto de casos de COVID. Ay, hermano, qué fea está la situación, mire. Ay, hay que cuidarse, mire, de alcohol en gel, se echan alcohol en gel en spray en la boca y me pongo la mascarilla 2 veces y mire, me lavo las manos 15,000 veces. A ver, hay que cuidarse, yo no voy a decir que no. Hay un virus, yo no voy a decir que no. Tiene sus consecuencias, claro que sí. Pero el que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Si usted tiene miedo de las noticias, usted no tiene temor de Dios. Si usted tiene miedo de lo que le dicen en el 7 y en el 6 y en el 11 y en el canal internacional y en CNN y bla, 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 usted está teniendo su confianza en la noticia antes que en Dios. Usted no tiene temor de Dios si su confianza está en que vamos a vacunar a todos. Aquel que tiene temor de Jehová no tendrá temor de malas noticias. La iglesia de Cristo es una iglesia valiente. La iglesia de Cristo es una iglesia, es una iglesia íntegra. Ya vimos el ejemplo de Daniel. Es una iglesia que sabe honrar. Es una iglesia que se mantiene en integridad. Es una iglesia que sigue los protocolos. Pero es una iglesia que no tiene temor de malas noticias. Quiero hacer un paréntesis acá. Si el pastor se puede meter en problemas, yo también. A fin de cuentas es el Facebook de él. A él le tocará arreglar este problema. ¿Usted no le ha llamado la atención cuántos anuncios hay en La Nación? Ay, antes había que agarrar La Nación y eran el montón de anuncios. Es más, ¿quién lee La Nación? Le mandan una tarea a los hijos, recorte del periódico y usted empieza a sudar. ¿Dónde consigue un periódico? ¿Qué es un periódico? La gente ya no ve noticias, ya no compra La Nación, ya no compra los medios. Solo La Teja, pero por otras cosas. Para limpiar los vidrios. ¿Y a usted no le parece curioso que el gobierno agarre el fondo de pensiones y le meta el montón de plata a La Nación porque está quebrada? Pero La Nación empieza y pone: el presidente salvó el país, y sale el avión de DHL atrás. El presidente salvó el país porque trajo las vacunas. Amado hermano del Señor, los medios están vendidos. Usted tiene temor de malas noticias, y las noticias en mucho están manipuladas. Y que le caiga al pastor la bronca. Él me enseñó. La iglesia de Cristo no tiene temor de Jehová. Nosotros hace 8 años, tal vez, o más, vivimos en todos los protocolos de salud. Cuando Ivonne le dieron la salida del hospital, usted no me lo va a creer, yo tuve que limpiar el cielo raso por indicación del hospital. Una persona trasplantada le desinstalan el antivirus completito. O sea, le bajan todas las defensas y se las empiezan a subir poco a poco. Entonces, cuando le dan la salida, me dicen: ahora sí, agarre, lave las cobijas, lave todo, lave el colchón si puede, si le cabe en la lavadora, agarre el palo de piso, gancho, como se llama, estamos en Alajuela, el trapeador, para los que nos ven en el extranjero y en otras provincias, y limpia el cielo raso. Y yo ahí dándole al cielo raso.
Nosotros estamos siguiendo los protocolos de salud desde hace más de 8 años. Que mire, que evite los tumultos, que mire, que lávese las manos cuando llegue. La primera vez que yo me sorprendí fue cuando fui a ver a Jimena, cuando estaba recién nacida en neonatos. Y entonces yo llego del trabajo y me dicen, vea, espérese ahí, lávese las manitas, vea, quítese anillos que tenga, reloj y todo, lávese las manos. Y yo pensé, ay, si yo tengo las manos limpias, ¿acaso yo trabajo, no sé, afuera recibiendo tierra, no sé, nada, yo tengo las manos limpias? Y agarro el jabón y sale esa costra. Y sale, pero ese charco así, y yo, híjole, no tenía las manos tan limpias como pensaba. Y a partir de todo ese momento, hace 14 años, ya uno entiende, bueno, hay que lavarse las manos. Para los millennials que vivimos el cólera, en las escuelas no estaba repleto de los anuncios de que había que lavarse las manos. O sea, ¿hace cuánto estamos siguiendo protocolos de salud? ¿Hace cuánto estamos teniendo cuidados? ¿Hace cuánto estamos teniendo, no sé, evitando tocar algo, evitando toser o estornudar, etcétera? ¿Hace cuánto estamos siguiendo protocolos de salud? Mire, hay que tener temor de Jehová. Lávese las manos, no sea cochino. Tenga aseo, siga los protocolos, etcétera. Todo eso está bien. Lo que no está bien es andar con miedo. Lo que no está bien es tener miedo de que, uy, algo me va a pasar y alguien estornuda allá, uy, mejor me quito. O sea, la Biblia dice, tomarán en sus manos, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y aunque bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Gloria a Dios por ese amén. Cuando una persona deja de servirle a Dios, empieza a llenar su agenda de compromisos. Y a ver, tal vez no son malos. Tal vez no son compromisos que uno diga, hermano, no voy a venir a la iglesia porque voy a ir a pecar. No, o sea, la gente no hace eso. Cuando alguien deja de servirle a Dios, empieza a llenar su agenda de compromisos. Pero, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios y a su obra? Vea lo que dice la Biblia. Estoy hablando de una iglesia que tiene temor de Jehová. Lucas capítulo 17, verso 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No, mire, no vamos a caer en legalismo, no vamos a decir, ay hermano, yo no puedo llegar porque mire, hoy me quedé trabajando extras. Bueno, hermano, está bien, hoy no llega. Hoy no llega a servir, hoy no se va a congregar. Bueno, y pone el mensaje a la pastora, ¿cuántos campos para hoy? Ay hermano, vea que cumplió años el perrito. Mía está cumpliendo años. Usted no sabe, le compramos una torta. Le hicimos un queque para perro. Queques para perro. ¿De qué está relleno eso? De azcán. Azcán molido con huevo. ¿Y qué hacen? ¿Qué es para perro? Ay, es que está cumpliendo años Mía y no podemos venir a... Es un ejemplo, ¿verdad? Catherine sí vino el día que cumplió años Mía. Sí le hicieron queque, pero vino a la iglesia. Y entonces, perdón hermanos, es el calor. Ese es testimonio. ¿Estamos hablando de la iglesia de Cristo o no? Hechos capítulo 29. Al cumplir años Mía, el perro de Catherine, celebrósele cumpleaños. Mila, perdón, estoy hablando de otra. Y entonces
Ay, está cumpliendo años el perro, no puedo venir. Ay, mire, es que hace mucho tiempo que no vamos de paseo. Ay, mire, es que hoy me levanté tarde, me dormí. A ver, no vamos a decir que eso sea malo. Celébrele los cumpleaños con queque al perro si quiere, pero no deje de congregarse. Dice la Biblia, como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban. ¿Es eso malo? No. Coma todo lo que quiere. Vaya a la Giralda, venden unos chicharrones riquísimos. Riquísimo, lo que sea, coma, haga banquete, lo que usted quiera, atienda a los hermanos de la iglesia, haga lo que quiera, pero no haga que su agenda se ocupe de tal manera que le quite el lugar a Dios. Ese es el problema. Hasta que se cerró el arca y cayó el diluvio y fue demasiado tarde. Estamos viviendo tiempos donde muchos quitaron la mano del arado, donde llenamos nuestras agendas de compromisos que nos quitan el tiempo de servir al Señor y hasta de congregarnos. Pero la palabra es muy fuerte en la advertencia de quienes dejaron de producir. Pero eso es para otro tema. La iglesia de Cristo es una iglesia que espera a su amado. Vea, llegue a la casa y lea Mateo 24 y 25, pero léalo con una mente abierta y léalo con una mente como si le estuvieran haciendo spoiler de esta época. Agarre Mateo 24 y 25 y empiece a leer así, con detenimiento, lo que la Biblia habla acerca de estos tiempos. Yo quiero hacer énfasis en el siervo que enterró el talento. Es considerado siervo malo. La Biblia dice que a este se le quitó el talento y se le echó afuera, donde era el lloro y el crujir de dientes. A ver, ¿era siervo o no era siervo? El que enterró el talento. Era siervo. A ver, y todo eso está ahí, Mateo 24, 25. No, yo sé que alguien dice, ¿cómo era? Mateo 5, 6 y 7. Sí, vamos a hacer la segunda parte. No, pero léalo en su casa. No, hace mucho calor para quedarnos. Léalo en su casa. Les voy a retener así lo suficiente porque hay ventas. Léalo en su casa con detenimiento. La Biblia habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes. La Biblia no dice que las vírgenes insensatas eran pecadoras. La Biblia no dice que las 10 vírgenes no esperaron al amado por andar rumbeando, por andar pecando, por andar en malos pasos. Solo les faltó aceite. Y vino el novio y se quedaron puerta afuera. Estamos en un tiempo muy delicado. Mateo 24, del 42 al 52. Voy a leer bien rápido estos 10 versos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora llega el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel hombre, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Ay, hermano, yo no estaba haciendo nada malo. Voy a hacer un paréntesis. Mire, yo me pedí un tropical de los de ahora. Yo no estaba tomando. Dice la Biblia que el que comparte la mesa con los borrachos es alguien que empezó a pensar en su corazón, mi Señor tarda en venir. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una cita más para terminar.
Hebreos, esta me la brinqué. Hebreos 10:25. A ver, vamos a leer el siguiente verso. Yo sé que lo han escuchado, yo sé que lo hemos leído, pero le invito en esta hora que lo entendamos como una profecía para estos tiempos. La advertencia es que cuando se acerque la venida de nuestro Señor, la gente dejaría de congregarse. Léalo a la luz de la profecía. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amado hermano del Señor, no engrosemos esta lista. A Daniel le prohibieron orar por edicto del rey, y el precio era el foso de los leones, y oraba 3 veces. Yo sé que tenemos una situación, sé que hay un aforo, confiamos en el Señor que esto pronto pase, pero a veces, ¿alguien más ocupa campo para el domingo? Cri, cri. ¿Alguien más ocupa campo para el domingo? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, aún más cuando vemos que ese día se acerca. Una iglesia, la iglesia de Cristo, es una iglesia que espera a su amado. Es una iglesia que sabe que Cristo viene pronto. Es una iglesia que pronto será arrebatada en una nube. Conclusión. La palabra enseña que una iglesia que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Debemos ser la iglesia que se levanta en contra de todos los riesgos, que se levanta valientemente aún en medio de las adversidades, que es decidida con temor de Jehová y que se consagra a la espera de su amado. Vamos a orar. Creo que ha sido bastante lo que hemos leído en la palabra como para meditar, suficiente. Lléveselo a su casa, llévese este mensaje. Qué fácil es leer la palabra, pero esto le costó la vida a hombres y mujeres del Señor. Valoremos, paguemos un precio. Padre, en el nombre de Jesús el Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora nos haga digerir esta palabra. Dura es esta palabra. Cuando los discípulos te dijeron, luego de haber explicado que el que no naciere de nuevo no es apto y no es digno del reino, y los discípulos dijeron, maestro, dura es esta palabra. Y la respuesta fue, ¿esto los ofende? ¿Qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a digerir este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser una iglesia valiente, una iglesia decidida, una iglesia sin temor a las adversidades, más bien con temor a Jehová. Una iglesia que sabe que su amado viene pronto y se consagra y le espera. Una iglesia que ora y adora en todo momento. En el nombre de Jesucristo el Señor. Vamos, solo un momento más. Que el Señor me ayude. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a decir una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Uy, gracias Señor, gracias Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a llevarnos este mensaje y vivirlo. Cada quien será responsable de hoy en adelante. Es dura tu palabra, pero vemos cada vez más que tu tiempo se acerca. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos. Ayúdanos, Señor, a servirte. Cuando leo en tu palabra versos que dicen: aquel que puso su mano en el arado no vuelva a ver atrás. O versos que dicen: ninguno que poniendo su mano en el arado y vuelve a ver atrás es digno del reino de los cielos. Dios mío, te pido, nunca permita, Señor, que deje de poner mi mano en el arado cada día y servirte y seguirte. En el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Vamos a salir en orden. Recuerde, atrás, vea, hay unas chalupas.